Hola amigos, les habla la pastora de medios de comunicación Arte y Fe, Zuleima González. Hoy estoy muy contenta porque es un día martes y los martes es día de victoria. Está declarado para nosotros los que ayunamos en este día. Hoy es mi ayuno de todo el día hasta las 6 de la tarde. Y la paso con el Señor leyendo la palabra y bendiciendo a través del Espíritu Santo su obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el tema que les traigo, que he recibido de parte del Espíritu Santo, lo he llamado Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Así que hoy nos vamos a quitar todas las cargas. Si traes alguna carga en tu corazón, en tu vida, a través de experiencias, a través de situaciones, el Señor te dice que sueltes esa carga en el nombre de Jesús. Así que vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a ir aprendiendo y analizando este capítulo tan maravilloso. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. En estos momentos nos dice el capítulo 5, versículo 1, que en una fiesta de los judíos subió Jesús a Jerusalén. En los momentos más importantes de la iglesia, cuando la iglesia se reúne a adorar y sobre todo con alegría, cuando hacemos esas fiestas porque adoramos a nuestro Señor, nos reunimos a glorificar a Dios, a leer la palabra de Dios, en alegría y en regocijo, allí se acerca el Señor. Y Jesús se acercó y vio el panorama de Jerusalén, donde había un estanque llamado Betesda. Y en esa reunión, donde había esa fiesta, donde estaba esa multitud, también Jesús pudo observar ese lugar que era un estanque. Estanque representa, cuando el agua no se mueve, representa cuando el Espíritu Santo no está. Y fíjese que allí alrededor de ese pozo que estaba estancado, que representa la falta del mover del Espíritu Santo, se empezaron a como aglomerar los cojos, los ciegos, los enfermos. Y bueno, de vez en cuando era que un ángel venía, y el ángel representa también al que predica, el predicador, el pastor, el evangelista. Entonces era de vez en cuando que iba el ángel y movía el estanque, que significa el mover del Espíritu Santo. Se movía un poquito ese estanque, y cuando algún cristiano mueve el estanque, ese estancamiento espiritual, esa falta de adoración, esa falta de fe, de vez en cuando venía un milagrito. Y entonces dice la palabra que el primero que se acercaba a ese pozo era el que recibía esa sanidad, esa salvación. Eso representa también todas esas personas que esperan en sus congregaciones, en su iglesia, un milagro. Señor, ayúdanos, provéenos, muévete, Señor, y no pasa nada, Y dice, ¿verdad? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Así que, bueno, el que no conocía la palabra, el que no conocía el poder de Dios, se quedaba allí rezagado y no podía obtener su milagro. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ese hombre tenía 38 años de sufrir una enfermedad y se acercaba a Dios allí en su estanque que representa esa iglesia que no se mueve en el Espíritu, que no creen en los dones del Espíritu Santo, que no le enseñan a la persona a dirigirse directamente a Jesús, sino es esperando que el hombre, que el ángel, que cualquier otra persona le mueva el estanque para que salga esa salvación y no vea a Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo así: ¿quieres ser sano? Las personas estaban en ese estanque esperando, pero Dios ve la fe de ese hombre enfermo. Ese hombre quería ser sano, y cualquier otro que hubiese pasado tanto tiempo, 38 años sin recibir sanidad, cualquier otro se hubiese desanimado y se hubiese ido. Pero Dios, que es sobrenatural, que está en las alturas, que ve todas las cosas, envió a su Hijo Jesucristo a ese enfermo de 38 años directamente. Y Dios le pregunta a ese hombre, en su corazón, en su mente, delante de sus ojos, le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano después de 38 años? ¿Tú crees que Dios te va a sanar? Y ese hombre que no sabía quién era ese que se le apareció, porque no sabía de Jesús. Ese hombre no conocía a Jesús ni sabía quién era él. Solo por fe. Ese hombre solo por fe respondió. Quizá pensó: este puede ser el ángel que se me apareció a mí. Y el hombre meditó esa pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quizá ese hombre, cuando vio a Jesús, dijo: se me está presentando una oportunidad. Esta persona me puede ayudar a que cuando se agite esa agua me lleve a ese estanque y yo pueda recibir la sanidad. Quizá ese enfermo en ese momento quería poner su ayuda, su esperanza en ese hombre que él no conocía, pero sabía que de alguna manera lo podía ayudar porque él no podía moverse de su lecho. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ese enfermo de 38 años, esperando al lado del estanque, recibió la visita personal, milagrosa de el Hijo de Dios, con todo el poder de Dios. Ese hombre lo recibió con humildad, le dio una respuesta humilde, porque cualquier otra persona le hubiera respondido de una manera dura: déjame tranquilo, que yo estoy pendiente de que se mueva el estanque para sanarme. Tú me ves que no me puedo mover y vienes a interrumpirme. Pero no, ese hombre fue humilde y le dio una respuesta a ese que pasaba por allí, que él no sabía que era Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, ese hombre recibió el milagro más grande de su vida.
directamente del cielo, directamente del Padre, directamente de Dios. Ese hombre empezó a sentir que su cuerpo se mejoraba, se transformaba, se sanaba, y empezó a estirar sus piernas, a levantarse con una alegría inmensa, con un regocijo, porque en ese momento empezó a mover sus piernas. Se sanó inmediatamente, en un instante, dice la palabra de Dios. No fue en media hora, no fue en un día, no fueron 2 días. Esa sanidad fue en un instante, lo dice el versículo 9. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Por qué Jesús le dice levántate? Es el momento del milagro, pero después e inmediatamente le dice: toma tu lecho. ¿Cómo es posible que a una persona que que haya recibido esa sanidad de parte de Jesús, después de andar 38 años pegada a esa camilla, me imagino, ese lugar donde él se recostaba para reposar, para que su carne no se maltratara? Ese era el lecho donde él se sentaba. ¿Por qué Jesús le dice: toma tu lecho y anda con tu lecho? ¿Por qué no le dijo más bien: esa silla que tú andabas, agárrala y tírala y rómpela y destrózala? ¿Por qué Jesús le dice su lecho, que anduviera con el lecho? Bueno, yo también me lo pregunté, y la respuesta está en la palabra de Dios, porque todas las cosas que Jesús hacía siempre tenían una razón de ser, por algo lo decía. Dice en el versículo 9: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y entre paréntesis espiritual lo vamos a decir: y era día de reposo aquel día. Sabemos que los días sábado, el día sábado, el séptimo día, era el día donde la palabra de Dios en el Moisés, en el Antiguo Testamento, decía que todo el mundo tenía que descansar, que todo el mundo tenía que dejar todo listo, que no se podía hacer ningún tipo de trabajo. En Jeremías 17:21 dice: así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Esto está en Jeremías 17:21. Dios en el Antiguo Testamento les enseñó a los hombres que era como un pecado llevar cargas en el día de reposo. Era prohibido para ellos entrar por las puertas de Jerusalén con ningún tipo de carga. Pero como Jesús, que es el Hijo de Dios, que se conocía toda la palabra, reta a todas estas personas que guardaban el día de reposo, el día de descanso, que no podían hacer nada, que no podían llevar nada. Era como ir en contra de la palabra de Dios, era ir en contra de los fariseos, de los escribas, ir en contra de la religión. Solamente este acto de tomar su lecho y caminar. Nos fijamos a continuación, ¿verdad?, cómo el hombre, cuando entra en lo que es la palabra de religiosidad y se olvida
del Espíritu de Dios, como dice su palabra, que nosotros los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. Aquí Cristo nos quiere enseñar una verdad, primeramente a ellos en su época y a nosotros también. Dice en Nehemías, ¿verdad? Lo pueden leer del 13, del 15 al 22, les doy esta porción, dice: ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como manda vuestro Padre. Es muy importante esta enseñanza que nos deja Jesús, porque ellos, por la tradición, por la falta de fe, de espiritualidad, llevaron a todas estas personas a vivir cerca de un estanque donde de vez en cuando se ve un milagro, donde el poder de Dios no se manifiesta sino de tiempo en tiempo y tiempos lejanos, porque imagínense que este hombre tenía 38 años sufriendo, y qué esperanza iba a tener. Si no hubiese venido Jesús, nadie ni lo ayudaban, porque según la palabra se ve que nadie lo agarraba y lo llevaba, nadie lo ayudaba, y tampoco tenían el poder de Dios para lograr que la gente se sanara. Y Dios tuvo que enviar a Jesucristo para que todo el que en él cree no se pierda y tenga vida, y vida en abundancia. En el versículo 10 del capítulo 5 de Juan dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Cuando estos judíos vieron a aquel hombre que ya lo conocían de 38 años en el estanque, esos hombres no tenían ni un poquitico de amor, ni por él ni por nadie. Él solamente lo querían tener ahí al lado del estanque. ¿Qué significa el estanque? Era su propia religiosidad, su propia fe, una fe muerta, mala. Y le dijo, en lugar de contentarse después de ver un hombre 38 años, porque según la palabra, este hombre obedeció a Jesús y con su adoración se levantó, tomó su lecho y caminó. ¿Y a dónde fue? A la iglesia, a la congregación, al templo, a dar gracias a Dios por su sanidad. Pero ¿qué hicieron estos judíos al verlo? Lo juzgaron y lo vieron mal y le dijeron, no vieron sus piernas que caminaban, no vieron el milagro que Dios había hecho, no vieron la sanidad que Jesús hizo, sino lo juzgaron, y lo juzgaron porque había recibido su sanidad en un día de reposo, y lo juzgaron porque en lugar de él estar sentado en el lecho que lo veían en 38 años, lo llevaba en su mano, lo llevaba como símbolo de su sanidad, porque Jesús hizo que él llevara ese lecho para que esos judíos, fariseos, hipócritas vieran que ya el lecho no lo llevaba él, sino él llevaba el lecho en la mano, y que esa sanidad se había hecho en un día de reposo que era no era un día de reposo para adorar a Dios, era un día de reposo religioso, era un día de reposo porque todos estaban reposando alrededor de ese estanque que no les producía nada, que no les producía ningún tipo de conexión con Dios. Y ese hombre que había sido sanado en ese momento recibe un impacto, un susto. En lugar de alegrarse, se asusta
Cuando se ve juzgado por los judíos que le dicen: ¿sabes que en el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho? ¡Qué indolencia! Así está el mundo espiritual. A veces la gente no le importa si tú te sanaste, si tú estás contento, si tú estás triste. Lo único que le interesa es si tú estás haciendo el rito todos los días que ellos vean con sus ojos. Si tú para ellos estás cumpliendo la palabra, si tú para ellos eres digno de adorar. No se preguntan nunca si tú estás bien delante de Dios. Quizá ese hombre que recibió el milagro estaba mejor delante de Dios que muchos, porque Dios le envió a su hijo directamente a sanarlo. Y entonces ese hombre asustado le respondió: el que me sanó es el mismo que me dijo: toma tu lecho y anda. Ese hombre tuvo que echarle la culpa a Jesús, que ese enfermo ni siquiera sabía que él era Jesús. Solamente respondió: el que me sanó. Él no sabe que Jesús lo ha sanado todavía. Él no sabe que Jesús ha estado frente a él. Y le dijo: bueno, yo no sé quién fue el que se me presentó, pero ese mismo que me sanó me dijo, en el versículo 11 dice: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Ahí se ve la ira, la falta de amor. Lo quisieron acusar. ¿Cómo es posible que tú no sepas quién te dijo que tomaras tu lecho y anda? Dime quién es para irlo a buscar, para destruirlo, porque ese va en contra de nuestra religión, en contra de lo que nosotros estamos diciendo. En el versículo 13 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En el momento en que Jesús hizo el milagro, tuvo que irse rápido. Y ese hombre que recibió la sanidad ni siquiera supo quién era. Jesús pasó un segundo, lo sanó y siguió por su camino. Pero ese hombre que había sido sanado se ve que era un hombre muy espiritual, de fe, porque él siguió yendo al templo. Él sí sabía que Dios le había respondido su oración, su petición, que Dios había hecho un milagro grande en su vida, y él siguió yendo al templo y al templo y al templo. Y en uno de esos días que él estaba en el templo, se encontró con un rostro que él veía que era conocido. Era el rostro de ese hombre que lo había sanado, y lo halló de nuevo. Halló a Jesús en el templo y entró en conciencia y dijo: mira, le dijo Jesús, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ese hombre que había sido sanado, que iba al templo, a la congregación, Dios seguía pendiente de él. Pero en ese hombre había algo negativo, porque Dios le había hecho su sanidad física, pero por dentro había un pecado que él llevaba, que solamente Jesús lo podía ver, y es su segundo encuentro con Jesucristo. Cuando una persona llega a Jesús y busca a Dios, puede recibir su milagro, pero lo más importante es ese segundo encuentro, cuando tú te encuentras con Jesús cara a cara, cuando Jesús te dice frente a frente que hay un pecado que es la causa de esa enfermedad, que es la causa de esa tristeza, que es la causa de ese mal que llevas por dentro.
Jesús le dice: mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muchas personas oran, ayunan, buscan a Dios y reciben la sanidad, pero ahí en el fondo de su corazón está esa desobediencia a Dios, está ese pecado, está ese odio, está ese chisme, ese rencor. Y yo veo aquí que este hombre, ¿verdad?, tenía en su corazón esa atadura con la religiosidad y no veía el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice aquí que cuando él se encuentra con Jesús y Jesús le dice que no pecara más para que no te viniera alguna cosa peor, no fue agradecido. Ese era un hombre que no era agradecido, porque en lugar de darle las gracias, en ningún momento se ve que le da las gracias a Jesús por haberle hecho ese milagro, por haberlo sanado, por haberlo ayudado. No era agradecido para nada. Por eso ese hombre andaba en ese lecho, no agradecía las cosas. En lugar de amar a Jesús como nunca, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ese hombre que recibió esa sanidad directamente del Señor, en lugar de ir tras él y agradecerle, va de nuevo frente a los judíos y él mismo les da la certeza de que Jesús había sido el que le había sanado en el día de reposo. Él es el mismo el que lo acusa para que comience la persecución de Jesús, para que Jesús, el que lo había sanado, fuese destruido. Así es el hombre cuando no se arrepiente de corazón. Y yo creo que ese hombre hizo algo, ¿verdad?, como Jesús le dijo, mucho peor. Fue malagradecido, como el hombre en toda la historia, como dice el Señor, ha destruido el amor de Dios en su vida. Dios lo viene a ayudar, Dios lo viene a sanar, Dios le da los alimentos, Dios le da la ayuda, Dios le da la revelación. Y el hombre a veces no quiere seguir el amor de Dios y el Espíritu Santo, sino que va frente a los fariseos, aquellos que van en contra de la palabra de Dios viva, y van para que maten ese milagro, ese poder que viene de parte de Dios. Dice en Juan 5:17, dice Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios reveló a través de este pasaje que Dios trabaja todos los días, no solamente de lunes a viernes y el sábado descansa. Dios trabaja todos los días por nosotros, dándonos los alimentos. Dios trabaja todos los días dándonos la salud, porque imagínense que Dios trabajara de lunes, de domingo a viernes, y el sábado el corazón ya no funciona, los ríos no funcionan, los mares no funcionan, el aire se contamina. No, Dios todos los días nos da vida y vida en abundancia. El día de reposo Dios lo hizo por causa del hombre, para que el hombre descansara de tanto materialismo y nos pusiésemos a adorar a Dios en un día. Tú puedes tomar tu día de reposo cualquier día de la semana, pero Dios nos los enseñó, fue para que no fuésemos tan creyentes de que es por nuestras propias fuerzas que tenemos las cosas,
es por la ayuda de Dios, es por el amor de Dios, es por la fuerza que Dios nos da. Y nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios. Si en 6 días de la semana Dios te da todas las cosas, ¿cuándo es tu día de adorar a Dios? ¿Cuándo es tu día de ayunarle a Dios? ¿Cuándo es tu día de agradecerle a Dios? ¿Cuándo es tu día de llevarle la palabra a alguien que lo necesita y que no conoce a Dios? ¿Cuándo es tu día de dar algo a tu prójimo, de que demos algo a nuestro prójimo? Por eso hizo Dios el día de reposo, para ayudar, para que nosotros tengamos un contacto con Dios. Pero aquí se ve que ya la iglesia no se acordaba de ayudar al prójimo. Ya ese estanque representa todo eso, que no nos ayudamos los unos a los otros, sino caemos en la religiosidad y nadie consigue ni su propio milagro, porque no hemos llegado al amor de Dios, que es a través de Jesús. Y ese hombre que recibió el milagro después de 38 años cometió el error más grande de su vida. Fue desagradecido, no reconoció que Jesús era el Señor y Salvador, y fue de nuevo al estanque, a los fariseos, para que destruyeran aquel que lo había sanado y salvado. Cuando Dios, dice en Juan 5:17, que Dios está cuidándonos, amándonos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué querían matar a Jesús? 1, porque quebrantaba el día de reposo. 2, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando nosotros no nos comportamos como los tradicionales nos dicen, y tenemos que ir esto, y tenemos que hacer esto, y lo que nos digan tenemos que cumplirlo, entonces nos juzgan de que no somos hijos de Dios, que no tenemos a Dios, y ahí quieren matar nuestra fe, quieren matar al Espíritu Santo, quieren matar la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Y la otra manera, el otro motivo porque quieren matar a Jesús, quieren matar al Espíritu Santo, es cuando tú dices que Dios es tu Padre y se hacen igual a Dios. Ahorita vemos muchos grandes ministros que están cometiendo el error de decir que ellos son los padres de la iglesia. Yo soy el padre de la iglesia. Díganme papá, díganme Josué de Jesús Miranda, el que se dice el nuevo Jesucristo. Él dice que él es el padre de su iglesia, que le tienen que decir papá. Eso es falso. Cuando nuestro Padre es un Padre celestial. Dice que Moisés no pudo ver su rostro, sino cuando Dios pasó vio sus espaldas. Y Dios nadie le puede ver frente a frente porque moriría. Pero Dios se hizo en semejanza de hombre a través de Jesucristo, para que cuando nosotros miremos a Jesucristo, invoquemos a Jesús, miremos a Él, miremos a Él. Así que ningún hombre puede hacerse padre de otro, porque puede ser el pastor que tenga la palabra más bella del mundo, pero ese pastor recibe esa palabra del Padre. Ese pastor tiene que meterse con Dios para recibir palabra de parte de Dios, pero jamás se puede hacer el padre de ningún creyente, porque todo pastor que le quite el liderazgo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo está usurpando el lugar de Dios y está desviando, porque todos podemos recibir sanidad de parte de Dios. No es nada más un estanque que cuando venga el
el ángel al pozo y el ángel representa cualquier pastor, cualquier líder que cree que si es el pastor que me visita, si es el hermano que me ayuda, que si es el evangelista que me trae la palabra, que si es el profeta. No, todos nosotros podemos ir delante del Padre, todos podemos tener un encuentro con Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Así que esas dos cosas, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo y quebrantamos todas esas tradiciones y tenemos un encuentro directo con nuestro Padre eterno y nos hacemos hijos de Dios, nosotros somos verdaderos en espíritu y en verdad. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En Daniel 12:2 dice que el Dios vendrá a resucitar con resurrección de vida a todos aquellos que creen. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, estamos resucitando de los muertos, pero para resurrección de vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 1:33 dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que nosotros recibimos viene del Padre, del Dios de las luces, a quien Dios le complace y le place, le revela la palabra. Fíjese que Juan el Bautista, él estaba encargado de preparar el camino para el Mesías, el Salvador, el Señor. Pero cuando a Juan le preguntaban: tú eres el Mesías, tú eres el que has de venir, Juan decía: yo no soy el que ha de venir, yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su sandalia. Yo no soy. Así tienen que decir los ministros o los pastores o aquellos que Dios les revele la verdad. Tú eres Cristo, tú eres el Padre, tú eres el Señor. No, yo solamente soy un camino, yo soy el que abre el camino para que tú, hermano o hermana, recibas a Cristo como Señor y Salvador. No, ni que hagas el milagro más grande, ni que resucites a los muertos, tú puedes llevarte la gloria de Dios, que solamente la puede tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo perdona pecados, solamente Jesucristo sana. Así que todo aquel que se quiera llevar el honor que ni siquiera Juan se lo llevó, siendo familiar de Cristo, siendo un profeta en el desierto, siendo llamado y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, no se llevó la gloria. A él le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? No soy el Mesías. Esperen al Salvador, porque Juan es el que abre el camino. Así todos nosotros solo somos los que abrimos el camino, pero no somos el Señor, no somos el Salvador. Tenemos que llevar a las personas a Cristo, al Señor y Salvador. Dice Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra en Juan 41: la gloria del hombre no recibo. Muchos se desvían porque quieren recibir la gloria de los hombres, que los hombres los afirmen, que los hombres los confirmen, que los hombres los envíen, que los hombres les digan. Pero Jesús no recibió la gloria del hombre, recibió la gloria
directamente de el Padre. Dice Jesús, busca la gloria que viene del Dios único. Dios es el único que te puede dar la gloria, como hizo con Juan, como hizo con Jesús, como hizo con los apóstoles, como hizo con aquellos que tuvieron un verdadero encuentro con el Dios de las luces, con el Dios que nos ama. En 2 de Crónicas 38 dice, someteos a Jehová y venid al santuario, el cual él santificó para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y andad, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dios se molesta, Dios está irado por las falsas doctrinas que llevan a su pueblo a no tener un encuentro real con Jesús. Hay un espíritu que se está poniendo en esos pozos secos, en esos pozos estancados que son iglesias que no se dejan guiar por el Espíritu Santo y estancan a esos creyentes y no reciben sanidad y están llenos de rencor y matan el poder del Espíritu Santo. Dice en el versículo 9, si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos, hallarán misericordia delante de él. No apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. Estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Debemos preparar nuestro corazón para buscar a Dios. Tenemos que cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne, donde nos dejemos guiar por Dios. Ninguno de nosotros es justo, sino si Dios no está en nuestros corazones. Tenemos que limpiarnos del egoísmo, del odio, de la envidia y la falta de amor, que es lo que más aleja nuestros corazones de Dios. Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Oyó Jehová y salvó al pueblo. Jehová oye tus oraciones, Jehová oye tu clamor. Quizá no te oye el hombre. No estamos aquí para juzgar a los ministerios, a los pastores, sino estamos en contra de esas tradiciones carnales, diabólicas, que van en contra del crecimiento de la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Si nos llenamos del espíritu del amor, no somos de Dios. Dice la palabra, el que no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mientras más nos alejemos del amor, no estamos cerca de su trono, que es un trono maravilloso, lleno de poder, de amor, de misericordia. Oyó Jehová y sanó al pueblo. Jehová te oye, no importa en qué iglesia estés, en qué congregación estés, si estás en una iglesia que se asemeja un pozo estancado, esas oraciones van a llegar a Dios y Dios se te va a presentar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar. Él envió directamente a Jesucristo. Clama a Jesús, pide por tu milagro directamente a Jesús. Pide, como dijo Juan, que vendría uno que no bautizaría con agua. Cuando a él le preguntaron, ¿por qué tú bautizas, Juan, con agua? ¿Por qué tú bautizas? Haces bautismos en el desierto si tú no eres el Mesías. Y Juan dijo, yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así tenemos que decir todos los ministros, los pastores, los evangelistas. En las iglesias, ustedes son bautizados con agua, pero tienen que buscar a Jesús, quien te bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Busca ese bautismo que solamente te da Jesús, y dice que solo aquel donde el Espíritu Santo viene sobre él, como vino sobre Jesús y no se fue nunca, ese es el único que te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Espíritu para hablar en lengua, espíritu para sanar, espíritu de poder, espíritu de servicio, espíritu de amor, espíritu de obediencia. Todo vendrá solamente a través de Jesucristo. Los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída. Los sacerdotes, los levitas, los pastores, los ministros bendicen al pueblo que cumple la palabra de Dios, que se acerca a Dios. Los bendicen, y dice, y a la voz de ellos fue oída. Cuando nosotros nos reunimos con nuestros pastores, con nuestros maestros, con nuestros líderes, ellos nos guían a que esas oraciones sean oídos en el cielo. Esas oraciones tuyas van a llegar al cielo, que es dice, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, que es el cielo. Tus oraciones no van a ir a tu congregación, no van a ir solamente al templo de 4 paredes. Tú tienes que saber que tu oración no está perdida, llega directo al cielo. Así tu pastor a veces no tenga el conocimiento que Dios quiere. A veces el hombre mismo se estanca en sus propios pensamientos, en su parte humana, en su debilidad. Pero esos pastores, esos ministros, tienen un lugar donde tus oraciones van a llegar al cielo, que es la habitación de Dios, y se va a cumplir ese propósito. Y dice, seguimos entonces ahora en Juan 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esta palabra, hermanos, espero que les haya servido de instrucción para que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Les insto a que busquen, como dice Jesús aquí, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Moisés representa la ley, Moisés representa la tradición, Moisés representa todas aquellas leyes que los hombres nunca por su propia cuenta van a poder cumplir. Jesucristo reconoce que si cumpliéramos toda esa palabra, también estaríamos en Dios, pero la verdad es que el corazón del hombre se entenebrece si no tiene el poder del amor a través del Espíritu Santo. En esta hora yo le pido al Señor que todos ustedes, los que me escuchan, puedan tomar lo bueno, desechar lo malo. No es una palabra para que vayamos en contra de la iglesia, de nuestra iglesia, de nuestro templo, no, porque dice la palabra que toda la tierra está llena de su gloria. En todo lugar, más en una iglesia donde tú te congregues, donde dos o más se reúnan en su nombre, allí está Él. Pero a veces el hombre busca la gloria del hombre dentro de esas congregaciones, dentro de esas iglesias, busca la respuesta del hombre, pero allí está Dios escuchándote en ese santuario maravilloso que es el cielo, porque Dios ve la intención de tu corazón. Busca esa relación directa con Dios, llénate de misericordia, de amor, de oración, de ayuno. Y este mensaje que nos habla del día de reposo, bueno, yo les insto a todos ustedes que tomen un día de reposo, un día de descanso, pero no por tradición, sino por amor a Dios, para que escudriñemos la palabra, las escrituras, para que tengamos puertas cerradas en tu cuarto, un encuentro con el Señor, un encuentro de amor, de alabanza, de lectura de la palabra, donde los afanes de este mundo no te hagan perder la visión de la verdad. Y también que seamos agradecidos con Dios
porque todos los días nosotros vivimos gracias a Él. Nosotros tenemos nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros alimentos, nuestra nación. Bendigamos y no maldigamos nuestra nación. Así que le doy gracias al Señor por haberme dado la oportunidad. Bendigo a toda la gente que trabaja con internet, YouTube, que es el medio que yo uso. Bendigo a todos los que trabajan en YouTube por abrirnos esta puerta para predicar el Evangelio a toda criatura en todas las naciones de la tierra. Y esperamos que muchos puedan escuchar esta palabra, y vamos a hacer una oración para cerrar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, por todos los que me escucharon. Si están enfermos, que tienen muchos años enfermos, Señor, te pido sanidad para sus cuerpos. Yo oro, Señor, como intermediaria, Señor, en este momento. Pero sé que tú, Señor, personalmente te les puedes aparecer, así como a ese enfermo que tenía 38 años, pero que ellos, cuando reciban esa sanidad y vayan a dar gracias, puedan tener ese agradecimiento contigo, Dios mío, no con el hombre, no con la tradición, no con el que ellos creen que lo sanó. Fuiste tú, Señor, fuiste tú. No es el que abrió la congregación, eres tú siempre, Señor, el que nos ayuda y nos sana. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, Señor. Todo Espíritu Santo. Voy a terminar con esta Isaías 11:1. Saldrá una vara en el tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Que todo ese conocimiento que viene de parte de Dios esté sobre nosotros. Y aquí te dejo mi dirección para que puedas ser amigo mío a través de Facebook. Acuérdate que nosotros somos hombres, pero el Rey de Reyes, Señor de Señores y el Todopoderoso está en su santuario, que es el cielo. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo, Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sea bendecido hoy, mañana y siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.